Sí, todo lo que vimos en general tiene mucha relevancia, tipo, esto es tipo para parcial, todo lo que vimos hasta ahora. todo no. Todo no. Ok. En la guía de preguntas está lo que va para el parcial. Las preguntas son esas. No, no vamos a preguntar otra cosa. Y se responden fácil con la ficha que está subida también. Y la misma información no cambia. De hecho, es menos que los Power. Es justamente para que puedan responder las preguntas nomás. Aprobar. De las que mandó Vicky, ni una. También, la guía de psicoanálisis también tiene que ver con lo que vamos a Sí. preguntar, no vamos a ir por fuera de eso. Es sencilla la de Vicky. Ni una se sabe, No me acordaba, no me acuerdo de ninguna. No, tengo que volver a ver. No, te juro, la verdad dije, ¿qué? Bueno, volveré a escuchar los audios. Está basado en afininas, no. Y fui buena. Podría haber complicado más. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Bueno. Nos quedamos en los pensamientos automáticos. Ya habíamos hablado un poquito, pero vamos a profundizar casi nada, un poquito más. Los pensamientos automáticos es el nivel más explícito o observable de la cognición. Son idiosincráticos respecto de determinados trastornos y en especial de los esquemas en cuestión. Esto quiere decir que determinados trastornos y determinados esquemas tienen un tipo de pensamiento particular, una forma de, si se quiere, de predicar respecto de la propia acción muy particular. Son más explícitos y próximos a una situación dada. Esto tiene que ver con que los pensamientos automáticos surgen en situación, son situacionales, no están todo el tiempo trabajando, se los puede escuchar de maneras muy particulares. Yo cuando cuando tengo sesión con mis consultantes y tengo que hacer alguna aclaración respecto a esto, suelo usar el mismo ejemplo, de que si yo le llevo a pegar el mate y el mate se me cae al piso, yo seguramente voy a pensar qué pelotudo que soy. Eso es un pensamiento automático situacional. Yo puedo llegar a inferir que puedo decir esto porque yo creo que ser un terapeuta tiene que ver con determinada forma de ser y qué sé yo. Bueno, no importa, pero es un pensamiento situacional, no es algo que está todo el tiempo trabajando. ¿Esto se entendió? Sí. Sí, 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 sí. Y esto es importante porque aparecen cuando los esquemas se activan. Por esto implica que no estén trabajando todo el tiempo. Los esquemas no es que se activan y están trabajando siempre, sino que es como que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Por supuesto que cuando estamos hablando de trastornos graves, los esquemas están casi todo el tiempo operando. Pero por lo general no es así. Yo tengo Sí. una duda, o sea, entiendo las creencias nucleares, pero ¿cómo sería un esquema? O sea, esquema, ¿y cuál sería una creencia nuclear de ese esquema, por ejemplo? A ver, es una buena pregunta. Yo puedo tener un esquema relacionado al trabajo, al mundo del trabajo, ¿no? Yo puedo haber sido criado en una época muy particular de nuestro país por una persona que trabajó todo el tiempo en fábrica y que cree que el trabajo es una especie de regalo que hacen los patrones a los empleados y que hay que cuidarlo a toda costa, no importa cómo. Esto puede ser un esquema. Entonces, una creencia nuclear de este esquema puede ser, estoy inventando, por supuesto, el trabajo es todo, nada está delante del trabajo, no sé, y ya está. Entonces, una creencia intermedia derivada de esa creencia nuclear es, si yo le saco atención al trabajo me pueden echar. Entonces puedo tener un pensamiento automático, si estoy jugando con mi familia, de seguramente mis
jefes están pensando en echarme. Estoy haciendo un ejemplo muy tonto. ¿Se llegó a entender esto? Sí, pero ahí, por ejemplo, los pensamientos automáticos o creencias, no también y en tu accionar no repercuten. Por ejemplo, estoy jugando con mi familia y digo, voy a trabajar, porque si no me van a echar. No siempre, porque lo que sucede, por esto te decía de que no están trabajando todo el tiempo. Si estuvieran trabajando todo el tiempo, toda mi conducta estaría guiada por ellos. Es dinámico esto, se van activando y desactivando a medida que yo voy haciendo o no haciendo cosas. Esto, piénsenlo, agárrenlo con pinzas, porque esto es lo que dice la terapia cognitiva. Pero no siempre están trabajando, uno puede moverse un poquito. De hecho, con esto es como trabaja el terapeuta cognitivo, con la capacidad de poder moverse para un lado y para el otro para generar perdón, disonancia cognitiva y la reestructuración después. Entonces los esquemas son siempre heredados, digamos, y las creencias las construimos nosotros en base a esos esquemas heredados, que puede ser, o no trabajo porque mi viejo se la pasó laburando todo el tiempo y al final, o tengo que seguir laburando como laburaba mi viejo o lo que sea. Puede ser, sí, puede ser. Un esquema puede ser el trabajo no es un lugar para ser feliz, o perdón, puede tener que ver con eso, no es una frase. Por ejemplo, yo trabajo ahora con una paciente que tiene un postdoctorado, está en el CONICET, la persona esta es una luz y es absolutamente infeliz en lo que hace. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y cuando empezás a escarbar un poco, hay un patrón de pensamiento referido a la vida que tiene que ver con esto, con un esquema que dice el trabajo es un lugar donde no se puede ser feliz, porque su papá nunca fue feliz. Es en parte heredado y es en parte hecho por nosotros. Son bastante dinámicos hasta que arranca la adultez, según la terapia cognitiva. ¿Cómo es que se hacen? Tendrán que determinarlo ellos. ¿Se entendió? Sí, gracias. Igual, pero sigan preguntando. Yo por ahí hablo mucho y no digo nada. Bien. Estos pensamientos automáticos no son producto del pensamiento deliberado. Pasan. Estamos haciendo algo y pasan como un rayo a veces. Es un modo constante y característico de atribuir significado a los acontecimientos que experimentamos. Y acá hay un ejemplo. Esto que yo les decía que son situaciones gráficos, son dos o tres palabras, no son predicaciones largas. Es un juicio por lo general. Un juicio sobre nosotros mismos. Muy difícilmente hacía un juicio sobre los demás. Salvo con situaciones muy particulares, pero generalmente tiene que ver con nosotros mismos. Igual entre comillas, tómelo también porque se complejiza más adelante. Pero por ejemplo, yo conozco una manera correcta y alguien se ríe. Son dos situaciones que pasan al mismo tiempo, que pueden no estar conectadas, pero mentalmente parece el pensamiento de un idiota. Yo estoy asignando un significado, estoy atribuyendo un significado a algo que pasó con un sesgo muy particular. Yo no pienso, esto es pensando siempre a través de las anteojeras de la depresión, yo no pienso la posibilidad de que Juan, que se acaba de reír por cualquier otra cosa que no sea porque yo me equivoqué en una respuesta. Por ahí ni me escuchó Juan, por ahí no otra. Pero yo pienso que soy un idiota. Es el primer nivel de evaluación con los consultantes y se los entrena para escucharlos. Entonces, lo primero que se hace es dar un registro, es una de las primeras tareas que se dan, es un registro para empezar a escuchar cómo se van contando los consultantes que es su día a día en relación con su motivo de consulta, por supuesto, no con cualquier cosa, porque se trabaja con eso. ¿Esto se entendió? Sí, pero entonces los sesgos tienen que ver con nuestra creencia, sería una cosa así. Por supuesto. Entonces, por eso, cuando yo te preguntaba, por ejemplo, eso de los sesgos, o sea,
tiene que ver con nuestras creencias y con nuestra manera en que percibimos el mundo en algún momento. Sí, O sea, no salen de la nada. no. O sea, es como una construcción que vamos haciendo y que nos acompaña durante toda nuestra vida. ¿Querés un ejemplo muy sencillo de un sesgo? Vos alguna vez habrás visto el cielo cuando llueve, ¿no? Sí, Bueno, viste que suele estar oscuro. sí. Bueno, uno va por la calle y ve el cielo oscuro y escucha un ruido, ¿no? Lo que nosotros llamamos trueno. Y piensa, va a llover. Y por ahí no llueve. El pensar va a llover es un sesgo. Unimos dos acontecimientos que pueden estar conectados o no, puede ser real o no, le atribuimos un significado y por ahí no llueve un carajo. O sea que sería perdón, que yo que meta pata o que meta palabras, pero que en otras palabras sería la asociación automática a algún Sí, significado. puede ser, en algunos casos puede ser. Sería como un preconcepto, Claro, si querés, un prejuicio. yo sesgo información, exactamente. Y te quiero preguntar, ¿un pensamiento automático es hablar sin pensar? Sí, ¿Viste? a veces se lo piensa, a veces se lo habla. Y otra pregunta, Ujú. como para cerrarme esto. Esquema sería como el cimiento de la personalidad. Muy bien, sí, es Listo. exactamente eso. Son los Gracias. engranajes de la personalidad. Gracias. ¿Es un solo esquema que tenemos o tenemos No, varios son esquemas? múltiples esquemas, son múltiples esquemas. Por eso pueden estar o no presentes, pueden estar o no activados. Esto igual tiene que ver con teorías de personalidad con las que yo no me voy a meter porque son súper complejas y no es parte de esto. Pero los esquemas son los engranajes de nuestra propia personalidad, que pueden activarse o no en términos patológicos a partir de determinadas cuestiones. Perdón. Bien. Entonces, diátesis estrés. Estuvimos hablando de esto, lo nombramos un poquito y yo les decía que esto es comparable a las series complementarias del psicoanálisis. La teoría cognitiva es un modelo de diátesis estrés. O sea que es posible tener un set de creencias desadaptativas y no tener jamás síntomas, mientras no se activen los esquemas. Yo puedo tener un set de creencias desadaptativas respecto de mi propia muerte, no ir nunca a la guerra y jamás se pueden activar. Esto es lo que vio Beck al principio de las diapositivas cuando les contaba con los pacientes, con las personas que volvían de la guerra. Uno puede tener un set ansioso respecto de determinados síntomas, nunca tener un ataque de pánico y nunca activar un esquema. No sé si alguna vez les ha tocado tener un ataque de pánico. Hay gente que los atraviesa como nada, como parte de la naturaleza, y hay gente que cree que se están muriendo. Una vez activados por eventos externos, drogas u otros factores endocrinos, acá es donde empieza a jugar un poquito la medicina, el esquema cognitivo desencadena una cascada de sesgos de procesamiento de información. Y estos sesgos de procesamiento de información son los que después van a realimentar al esquema y empezar a seleccionar cada vez de manera más marcada información de corte negativo. Entonces, la persona queda encerrada en una especie de bola de pensamiento, emoción y conducta. Una persona que es vulnerable a la depresión puede tener una creencia subyacente de que no es una persona querible y esta creencia puede llegar a ser especialmente relevante cuando circunstancias adversas activan un esquema negativo. Por ejemplo, yo puedo ser una persona vulnerable a la depresión. El concepto de vulnerabilidad en terapia cognitiva es muy importante, pero yo no me voy a meter con esto. Pero básicamente nosotros podemos llegar a crecer en ambientes que facilitan cierta vulnerabilidad a la depresión en términos de logro personal o en términos de cercanía social. O sea, hay gente que valora O sea, más es más el logro. propenso. ¿Cómo? Más propenso, ponele, yo me crié en un contexto familiar, Totalmente. entonces eso hace que yo sea propensa a, ponele, Exactamente. cuestiones de depresión. Exactamente.
Exactamente. Puedo tener una familia muy unida, entonces si tengo un evento en mi vida que choca con este esquema, que tiene que ver con la idea de una familia muy unida, yo puedo llegar a desarrollar una depresión. Lo mismo respecto de los logros, pero no importa esto. No se queden tanto con esto. Entonces, la activación de un esquema desadaptativo, junto con los siguientes sesgos de procesamiento de información, también es evidente niveles de información más superficiales. Estos son los pensamientos automáticos. La idea de esta frase del final es que a través de los pensamientos automáticos nosotros vamos a determinar cómo está el paciente. No es que podemos decir está deprimido y después vamos a ver los pensamientos automáticos. Vamos a ver cómo piensa, si fuéramos terapeutas cognitivos, para ver qué es lo que le pasa. Se arranca de la cola para llegar a la cabeza. ¿Esto se entendió? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo se activan los pensamientos disfuncionales? Acá habla de que cientos de estudios han demostrado que los individuos filtran información y responden a los estímulos de manera coherente con sus creencias y supuestos preexistentes. Esto es lo que se conoce comúnmente como las profecías autocumplidas o el efecto Pigmalión. Nosotros sesgamos toda la información. Todo pasa por unas anteojeras. Nosotros no estamos abiertos a la experiencia todo el tiempo como si fuera nueva, porque no podríamos vivir. Sería imposible aprender todo de una vez, todo todos los días. Entonces, lo que hacemos es empezar a filtrar información. Lo que sucede con determinados trastornos es que esa información se filtra de manera específica a través de las creencias y de supuestos preexistentes. Estos pensamientos disfuncionales entonces son activados por alguna cuestión, por algún factor que produce estrés, por un estresor, y empiezan a trabajar creando más pensamientos, más emoción, más conducta disfuncional o patológica. Bien, esto no importa. Bueno, ahora vamos a los principios técnicos de la terapia cognitivo-conductual. Si recuerdan, al principio yo les comentaba esto que Beck lo que estaba tratando de hacer era determinar una manera de trabajar en la clínica, de poder estandarizar, si se quiere, la manera del trabajo del terapeuta para poder lograr buenos resultados con trastornos complejos o enfermedades complejas. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, yo diría que la terapia cognitiva hace más esto. Tiene tres principios técnicos: el empirismo colaborativo, el diálogo socrático y el descubrimiento guiado. El empirismo colaborativo implica que el paciente y el terapeuta primero aceptan a los pensamientos como sucesos mentales, no como realidades. Y luego los dos van a trabajar como dos científicos que ponen a prueba hipótesis con datos que vienen del ambiente. Entonces la idea es que van a tomar esos pensamientos y van a empezar a armar hipótesis respecto de ellos, y el paciente es el que va a salir a contrastar esos pensamientos en el mundo, dicen los cognitivos. Otro de los principios técnicos es el diálogo socrático. La idea es poder producir algo que se llama disonancia cognitiva. A través de preguntar siempre el porqué de cada cosa, llega un momento en que los consultantes no pueden contestar, en que se los deja, si se quiere, boyando en la lógica del pensamiento. Esto lo vamos a ver un poco más tal vez en la clase que viene, pero para la terapia cognitiva es la herramienta de cambio más poderosa de todas. Es cuando en sesión se le puede demostrar al consultante que el pensamiento es solo pensamiento y que a veces no tiene lógica. Dicen los cognitivos, dicen eso. Bien. El tercero de los principios técnicos es el descubrimiento guiado. La idea de la terapia cognitiva es que el terapeuta ayude al consultante a convertirse en su propio terapeuta, para que después no necesite más de la terapia y pueda trabajar él solo con lo que le pasa. Pero no es que se imparte información, no es que se le dice eso es esto, eso es lo otro, esto es así, esto es así, sino que se los va guiando
al consultante para encontrar la respuesta a sus preguntas, dicen los terapeutas cognitivos. ¿Esto se entendió? Nadie contesta, yo sigo. Perdón, esa pregunta, tipo, el que había que constantemente preguntarle el por qué es literal, o sea, es literalmente así, hay que preguntar por qué. Sí, para los cognitivos sí. No Ok, sé, ok. suponete, nadie me quiere. ¿Por qué decís que nadie te quiere? Y porque nadie me llama. ¿Y por qué pensar que por qué cuando nadie te llama te hace pensar que nadie te quiere? Y por tal cosa. ¿Y por qué esto? Y así, y así, y así, y así, y así. Hasta que llega un momento en que la lógica del pensamiento, ojo, como esto tiene que ver con un sesgo, no es una pregunta lógica, no es una respuesta lógica. En algún momento se topa con una incongruencia y esto en teoría generaría disonancia cognitiva. Dicen los que trabajan en la terapia cognitiva. ¿Te respondí? No, se fue. Bueno, sí. No, perdón, sí, se entendió. No sé qué hablas. No sé por qué escuché Vicky. Bueno, el objetivo final de la terapia cognitiva es la reestructuración cognitiva. Ya que la palabra sea reestructuración, nos deja en la pista de que la idea es que hay algo que está medio roto y que hay que volver a estructurarlo. O sea, la idea de que el pensamiento puede llegar a ser correcto. La idea de la terapia cognitiva es que se ayuda al paciente a flexibilizar el pensamiento. Esto no significa que se trabaja con la sugestión, sino que se busca información del ambiente, como decía antes, que permita poner a prueba los pensamientos rígidos que ponen al paciente en la dirección contraria a alcanzar sus metas vitales, dicen ellos. Entonces, la idea de la reestructuración cognitiva es poder flexibilizar las creencias, más allá del tipo de pensamiento negativo, para poder moverse un poco más suelto en el mundo. Esa es la idea de la reestructuración cognitiva y de la terapia cognitiva. Pero acá hay un problema, que ya lo vamos a ver igual en la clase que viene, y es que ya se está suponiendo de que la gente está pensando mal. Y que reestructurar cognitivamente una persona puede llegar a permitir una mejor regulación emocional y tal vez la disminución de un trastorno mental. Y esto no es así ahora, ya no se piensa así. Pero igual lo vamos a ver después. Bien. Esto es el modelo cognitivo-conductual, lo tienen en la filmina, mírenlo. Nada. Bueno, toda la información que se recopila en las sesiones de terapia cognitiva, al principio de las sesiones suelen ser entre 5 y 10 sesiones, se utilizan para hacer algo que se llama la conceptualización de caso. La conceptualización de caso es bajar lo que le sucede a la persona a la luz de la teoría y así poder especificar una manera de trabajar. La idea siempre es trabajar o poner especial interés en los factores de vulnerabilidad y de mantenimiento, porque sabiendo cuáles son los factores de vulnerabilidad, hay cosas que no se van a tocar, y los factores de mantenimiento son aquellos con los que se va a trabajar. Justamente es eso lo que hay que modificar, los factores de mantenimiento del malestar. Esta conceptualización se comparte con los pacientes, es información que les pertenece, al igual que la historia clínica, y es el requisito indispensable y paso previo al consentimiento informado. Toda la terapia, todos los terapeutas TCC, todos trabajamos con consentimiento informado. Todos hacemos una devolución de lo que creemos que le pasa al consultante, todos damos la historia clínica. Eso es un principio básico de trabajo. No se puede trabajar de otra manera dentro de este paradigma. ¿Y cuáles son los componentes de la conceptualización de caso? El motivo de consulta, una breve descripción de aspectos generales expresados por el paciente, el historial terapéutico, medicación, antecedentes familiares y, muy importante, intentos de suicidio. Los instrumentos que se usan para determinar cómo está el paciente en ese momento, la lista de problemas actuales, diagnóstico presuntivo según DSM o CIE si lo hubiere, y si hace falta, esto es súper importante,
no siempre hay que hacer esto. Hay que hacerlo a veces porque es importante para la interconsulta, pero muchas veces no. Entonces hay que saber cuándo, hay que cinturear bastante con esto. Aspectos o perfil cognitivo, las creencias nucleares, las creencias intermedias, los pensamientos automáticos y los sesgos, fortalezas y recursos, la hipótesis de trabajo, que son los factores predisponentes de vulnerabilidad, desencadenantes y de mantenimiento, el plan de tratamiento y qué puede ocurrir de no seguir con la recomendación, curso con y sin tratamiento y los obstáculos para el tratamiento. Todo esto tiene que estar presentado al paciente o consultante, es información que le pertenece, pero también es el mapa de trabajo. Para toda la terapia cognitivo-conductual hay variaciones de esto, yo no trabajo de esta manera específicamente, pero todos tenemos que hacer algo de esto. Y terminemos. Bien. Eso que ¿Pregunta? hiciste, en el caso de chicos, de terapeutas con chicos, también tienen que hacer todos, es como un informe, vendría a ser una Sí. cosa así. ¿Y Sí, se sí. cobra aparte eso o es parte? No. Me cagaron. A ver, No sabía que se hacía eso. debería ser así. Debería ser, suponete, vienen padres con un niño y yo tengo que hablarle, por supuesto, que al niño y a los padres respecto de lo que yo creo que está sucediendo, cómo llegué a esta conclusión. Una conclusión que siempre es dinámica, no se piensa en términos de compartimentos estancos. Por eso lo del DSM es tan polémico, porque el DSM piensa, ¿te pasa esto o no te pasa esto? Bueno, en este momento te pasan algunas cosas, mañana veremos qué pasa. Bueno, haciendo foco en los factores de vulnerabilidad y de mantenimiento y cómo voy a trabajar yo y qué entiendo yo que puede llegar a pasar si vos no seguís con las indicaciones terapéuticas, que estás en todo tu derecho de no tomarlas. Esto no es una imposición, pero yo no puedo, ningún terapeuta cognitivo-conductual puede hacerse el tonto con esto. Qué sé yo, un paciente que tiene esquizofrenia tiene derecho a saber qué es lo que le pasa. Puede no querer hacer nada de lo que yo le digo, pero tiene derecho, yo estoy obligado, por mi marco teórico, a dar una respuesta a esto. Por supuesto que si yo veo que el paciente viene mal y no le va a hacer bien, y de ahí tendré que pilotear, tendré que meterme la teoría en la oreja y pilotear más o menos y ver cómo voy. Pero tengo que saber cómo trabajar con estas cosas. No sé si respondí a esto que venís preguntando. No, sí, estaba pensando en la otra duda que me quedó. Generalmente para autismo se usa TCC, ¿no? Sí, se usa, sí, ABA, en realidad es el... Claro, pero ¿cómo mejor. Sería por esto de los pensamientos automáticos, por autistas No, que no, son verbales? ¿Cómo? O sea, pasa no que entiendo. todo lo que es TEA es trastorno del neurodesarrollo. Entonces no se trabaja, esto es terapia cognitiva para cosas muy particulares. Con terapia cognitiva no se puede trabajar autismo. Autismo se trabaja desde otro paradigma que es el análisis conductual aplicado y se trabaja más con el ambiente que con el chico. Y trabajando con el ambiente se pueden llegar a regular algunas conductas, depende también de la gravedad, ¿no? Pues para la terapia cognitivo-conductual es un espectro, entonces depende de la gravedad se trabaja algunas cosas. Pero por lo general es con los padres, siempre es con los padres. ¿Alguna otra pregunta? No. Perdón, ¿qué dice? La tercera antes del final. Bueno, después se las paso entonces, por aparte. El TDA sirve con TCC. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad se trabaja así con TCC. Se trabaja desde el modelo de Barkley a partir de la regulación de recompensas, pero también TDA se trabaja con farmacoterapia. Por lo general, acá se usa mucho el Concerta, que es la versión actual de la Ritalina.
Y ahí tiene mucha base neurobiológica, entonces sí o sí hay que trabajar con eso por lo general. ¿Y en autismo también es necesario la farmacología o depende del No, caso? ¿Cómo? depende del caso. Con TDA sí, porque hay una deficiencia de neurotransmisores, está determinado esto. Entonces vos podés trabajar mucho desde lo conductual, pero hay gente que se ha muerto de vieja tomando Ritalina y no les ha hecho mal. Hay mucho prejuicio respecto de esto y por supuesto que también hay malos terapeutas. Pero en TEA no. Hasta donde yo sé, no, yo no soy experto en TEA, sé muy poquito de TEA. Pero no se suele trabajar con medicación. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Eso fue la terapia cognitiva. La semana que viene vamos a ver un poquito de contextualismo, muy poco de contextualismo funcional porque es más complejo que esto, cuando tenga que explicar el modelo del lenguaje que tiene y ya estamos. Y después vendrá sistémica o Gestalt, no sé, por ahí Gestalt que es más liviana. Bien, bueno. Una consulta, porque el lunes próximo hay una charla. Nos teníamos que anotar en Conectate. ¿Cómo se manejan con el tema de las clases? Si asistimos a la charla. No sé. Supongo que les quedaron ausentes. No tengo idea. No tengo idea. Eso habría que verlo con Alicia, tal vez. Ok, no hay problema. Gracias igual.